a pedirle al Señor su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, desde el versículo 1. Y dice: perseverancia en la predicación. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino, te advierto seriamente: predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina, pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones, para halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo, sé recio en el sufrimiento, esfuérzate en la propagación del Evangelio, cumple perfectamente tu ministerio. Pues yo estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio, y el momento de mi partida es inminente. He peleado el noble combate, he alcanzado la meta, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la merecida corona que el Señor, el justo juez, me entregará aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han deseado con amor su venida. Palabra de Dios. Pues pienso que uno de los temas más candentes en nuestro corazón, en el interior de nuestro corazón, es ese dolor que llevamos cada uno de no tener suficiente fe. Nuestra fe es probada todos los días, y cuando todo está bien en nuestra vida, pues no necesitamos preguntarnos sobre la fe. Pero como no siempre todo está bien, entonces cuando las cosas se ponen difíciles y vienen estas lluvias torrenciales de las pruebas de nuestra vida, ahí es cuando nos damos cuenta que necesitamos aumentar nuestra fe. Por eso era que podemos ver pasajes en las Escrituras donde Jesús llegaba hasta el fondo del corazón de los apóstoles y los discípulos, y ellos se entristecían cuando entendían todo. Y lo único que decían era: Señor, aumentanos nuestra fe. Porque se daban cuenta cuánto les faltaba. Porque el Señor los invitaba a dar ese salto al abismo de Dios, a entregarse a Él y dejar de pretender controlar la vida. Porque eso no lo puede controlar nadie, solo Dios. Las angustias más grandes nuestras es pretender el controlar los acontecimientos de nuestra vida, y es imposible controlarlos, nadie los puede controlar. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Si nosotros vivimos en gracia, la bendición más grande que tenemos es saber que todo lo que sucede en nuestra vida, por absurdo que sea, es voluntad de Dios y por lo tanto es perfecto. Ese es un descanso muy grande, pero para eso se necesita fe, porque si yo tengo fe, entonces confío en que Dios está bajo control de mi vida. Cuán grande es mi fe, cuán grande es mi confianza en Dios, cuán grande es mi paz, cuán grande es mi gozo, porque yo no podría vivir con paz y con gozo si no tengo fe. Y si no tengo fe, no tengo confianza. Y si no confío, desconfío. Y el desconfiado vive lleno de incertidumbre. Está lleno de miedo, de intranquilidad, porque trata de controlar las cosas. Ustedes saben que hay dos demonios que gobiernan el ser humano. Uno es el deseo de ser aprobado, reconocido, aplaudido, amado de todos. Y el otro es el tratar de controlar todo y a todos. Esos son dos demonios que manejan el ser humano. Si uno quisiera profundizar la realidad que nosotros vivimos en el interior de nuestro ser, el motor que nos maneja, debíamos ser muy sinceros al penetrar esas profundidades del ser
y descubrir cuánta necesidad tenemos y de cuánto dependemos de la atención del prójimo. Cuánto dependemos de eso. Y también cuánto dependemos de nuestros deseos de controlar todo y a todos. Y dependiendo de eso, sabemos cómo estamos de libres de las fuerzas de la naturaleza. Porque la realidad es que nosotros tenemos una fuerza que nos gobierna si tenemos fe. Esa fuerza se llama la fuerza de Dios, el Espíritu Santo. Esa es la única fuerza que nos debe gobernar. ¿Cómo podemos nosotros saber si tenemos fe? De la única manera que podemos saber si tenemos fe es si nos localizamos muy bien en la conversación que tuvo Moisés con Dios desde la zarza ardiente. Después de que se habló todo y Dios le reveló su misión y lo envió, Moisés se detuvo un momento y le dijo: si me preguntan cómo se llama el que me envió, ¿qué les digo? Y él le dijo: dígales que mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy. El único que es, yo soy, es el nombre de Dios. Y la enseñanza es esta: si hay un solo Dios y su nombre es yo soy, entonces ¿quién soy yo? Yo no soy. Por eso el mundo quiere hacernos creer que nosotros somos, cuando nosotros no somos. Entonces el querer controlar y el necesitar atención del prójimo es diosificarse, porque piensa que es cuando no es. Para nosotros poder ser, Él tiene que ser en nosotros. Por eso San Pablo dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. San Juan Bautista dice: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Eso quiere decir, yo soy una vasija de barro que, si no es habitada por el Espíritu de Dios, es habitada por el espíritu del mal, porque hay tan solo dos espíritus. Entonces, para que uno quede libre del demonio y para que esté completamente libre de la idolatría, que es el espíritu del mal, el espíritu del mundo, tendría que detectar dentro del corazón cuánto estamos adorando criaturas humanas, el mundo y nuestros deseos, intenciones, pasiones, instintos, razón. Cuánto culto le estamos haciendo a esto, porque de ahí depende nuestra libertad, y nuestra libertad es nuestra fe. Esa es nuestra fe. ¿Cuán grande es nuestra fe? Tan grande como nuestra libertad. ¿Y libertad de qué? Libertad de la idolatría. San Pablo dice que todo lo que le sucedió al pueblo de Dios en el desierto es una advertencia para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. El pueblo hebreo en el Éxodo, que viajaban hacia la tierra prometida, lo que Dios hizo con ellos, la pedagogía de Dios con ellos, fue desnudarlos de la idolatría, porque eran cultura egipcia, sangre hebrea. Es como decir, hay judíos que nacen en Guatemala y entonces en un momento dado se sincretizan y toman toda la cultura guatemalteca, especialmente la cultura indígena, la cultura pagana, por decir así, y la mezclan con el judaísmo. Y si ellos se van a vivir a Israel y están viviendo en un judaísmo tradicional, les tienen que quitar todas las creencias que llevaron de Guatemala, ¿no? Las creencias, pues, precolombinas, todas estas culturas indígenas, todo esto se los tendrían que quitar para dejar los judíos de verdad. Y eso pasó con los judíos que vivían en Egipto. Ellos se volvieron paganos, se volvieron egipcios. Entonces, Dios los comenzó a desnudar de todo el paganismo, de toda la idolatría. Y fue muy dolorosa esa pedagogía. Pero ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza para nosotros, que vivimos el día que se apellida de hoy, como dice San Pablo. La enseñanza es
El mundo es Egipto, el mundo entero, porque estamos hablando en términos teológicos, es un lenguaje espiritual. Entonces, el mundo entero es Egipto. Y ahora, el Moisés que bajó del cielo, que se llama Jesús, bajó a sacarnos de Egipto y llevarnos a la tierra prometida, que es la Santa Jerusalén del cielo. Entonces nos damos cuenta que el Antiguo Testamento es una figura del Nuevo Testamento, de lo que realmente es la realización de la promesa de Dios a Abraham, que es la vida eterna, la salvación del alma, el regreso del paraíso que perdimos por el pecado original. Entonces, hoy nosotros tenemos que concentrarnos en que la libertad que Dios nos vino a traer en Jesucristo la podemos encontrar tan solo en la fe. Y la fe es descubrir toda la idolatría que hemos abrazado porque nacimos en Egipto. Todos nosotros nacimos en Egipto y esta no es nuestra casa. Nosotros somos hijos de Dios y somos prisioneros, esclavos del emperador de este mundo que se llama Satanás. Porque el Señor mismo nos lo describió. El príncipe de este mundo se llama Satanás. Entonces estamos en manos de un rey malo. Pero el Moisés que vino del cielo nos vino a sacar de acá y a darnos la libertad. Y con su sangre pagó al faraón de acá para sacarnos. Por eso, cada uno de nosotros somos llamados a abrazar, recibir la sangre del Señor para poder pagarle al diablo y salir de acá al final de esta vida. ¿Y cómo recibimos la sangre del Señor? Tenemos que cristificar nuestra vida. Por eso, la subida a la gloria de Dios es a través de una escalera dolorosa que se llama la cruz. Todos tenemos que escalar al cielo por esas estaciones del Calvario, cada uno de nosotros. Por eso no podemos buscar ser amados, ser comprendidos, ser apoyados, ser aplaudidos, admirados. Tampoco podemos esperar una cama de rosas en la tierra, porque este no es el paraíso. Y aquí no podemos sembrar nuestros sueños ni nuestras esperanzas. Nosotros tenemos que aprender a caminar con el dolor, el sufrimiento, el sacrificio, pero con la esperanza, con un horizonte claro donde tenemos la luz que nos espera y vamos caminando hacia ese horizonte. Pero jamás podemos dejarnos engañar por este mundo de que aquí es donde está el paraíso. Des en cuenta el daño tan grande que hacen estos pastorcitos mentirosos de las sectas. ¿Qué hacen ellos? Están prometiendo al hombre la liberación, la sanación y la prosperidad, porque les están vendiendo el mundo y la gente ni se da cuenta. Ustedes saben quiénes fabricaron los evangélicos, los pentecostales, los adventistas, presbiterianos. ¿Quiénes lo fabricaron? Los masones del Reino Unido, del protestantismo del reino. Fabricaron eso. ¿Por qué lo fabricaron? Porque nos trajeron a nosotros un cristianismo emocional sin sacramentos y nos robaron nada menos que la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, y nos dejaron un Cristo híbrido que viene a darnos fortunas y salud en la tierra. Ese es un Dios falso. Ese no es el Cristo que se nos apareció a nosotros. El Cristo que se nos apareció a nosotros es un Cristo que no nos prometió felicidad en la tierra. Es más, Él dijo: vengo a traer espada, suegra contra nuera, padre contra hijo, hermano contra hermana. Eso dijo Jesús. ¿Acaso no ese es el Evangelio? ¿Y cómo es posible que nos vengan a predicar? El Señor quiere que todos tengamos salud, que todos tengamos abundancia, aleluya. Entonces los ve uno aterrizar en sus aviones con oro forrados por toda parte, porque están vendiéndole al hombre la idolatría de este mundo. Y hay cristianos tan ingenuos que caen en eso y creen que esos son predicadores de verdad y que encima de todo conocen las Escrituras, cuando nosotros les vamos a requisar sus Biblias y les faltan 9 libros. Qué tan raro, ¿no? Cuando San Juan dice al final de la Biblia, dice: el que le quite una sola palabra a este libro, maldito será. No se pueden tocar las Escrituras, no se pueden. Y entonces, este engaño del mundo material es tan grande que Jesús mismo nos advirtió. Él dijo:
Al final vendrán de todas partes a decirnos que Jesús está aquí, Jesús está allá, pero no vayan, porque no está en ninguna otra parte que en la Eucaristía. Jesús está ya entre nosotros, su cuerpo y su sangre está entre nosotros. Y nosotros no tenemos que ir a ningún lado a buscarlo. Todo está revelado ya. Nadie nos puede traer un mensaje nuevo. Nadie. No hay nada nuevo. El final jamás nos debe preocupar tampoco. Toda esta escatología del terror, la mayoría de las sectas manipulan a la gente con el miedo. Y ya hay algunas de un fanaticismo exagerado, donde están preparando a la gente porque ya se acabó todo. Y la realidad es que Jesús nos enseñó una lección muy importante. Nosotros no debemos anclar nuestro corazón en las preocupaciones terrenales. A nosotros no nos debe preocupar qué sucede en la tierra y qué sucederá en la tierra. A nosotros nos debe preocupar si vamos a llegar al cielo o no. Eso es lo importante, porque la vida nuestra en la tierra es un instante en la eternidad, y en este instante se pierden millones de almas porque se enamoran de esto y se dejan engañar de esto. Entonces, cualquiera que venga en el nombre del Señor a ofrecernos prosperidad y salud, entonces parece que fuera bueno, porque nos está ofreciendo cosas buenas, muy apetecibles, muy deseadas. Pero ¿acaso eso es el mensajero de Dios? El mensajero de Dios no viene a ofrecernos nunca ni prosperidad ni salud física. Nos viene a ofrecer sacrificio. Dice, ayunen, hagan penitencia y oración para que el Señor se apiade de todos estos pecadores que se están condenando todos los días, para que ustedes contribuyan en la economía de la salvación y muchas almas se logren salvar. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es aquel de aleluyas cada instante, porque estamos diciendo, reclamo mi salud, aleluya, con la sangre del Señor me liberé, aleluya, y todo el mundo cae por eso. Ustedes saben que estos mentirosos llenan estadios y la gente se sana, la gente se libera supuestamente de demonios y pasan cosas extraordinarias. Si ustedes pudieran ver la verdad detrás de eso, quedarían aterrados de lo que realmente es el resultado. Miren que inclusive la Iglesia Católica está tan paganizada que yo les aseguro a ustedes, si viene alguien a esta ciudad de la Iglesia Católica y anuncia que tiene unos dones de sanación, de liberación, que les va a sanar todas sus enfermedades y sacarle todos sus demonios, les puede cobrar $100 y hasta llenan un estadio, porque todo el mundo quiere que les sanen sus huesos y que les saquen sus demonios, todo el mundo, y paga lo que sea por eso. Pero si vienen alguien y lo anuncian de que esa persona les va a enseñar cómo ser santos, no traen ni a la abuela, nadie aparece, no traen ni la abuela, porque no quieren buscar la santidad, ni cambiar el corazón, ni encontrar la verdad para llegar al cielo. Eso no quieren. Lo que quieren es solucionar todas las cosas terrenales, todo, nada más. Y todas las oraciones, todas las peregrinaciones, todos los sacrificios, hasta los ayunos, se hacen para beneficios temporales. Si yo a veces le pregunto a la gente, vamos a hacer un examen de conciencia, usted que es tan buen católico, ¿qué porcentaje de sus oraciones las hace usted para beneficios temporales? ¿Cuánto? Hay increíbles respuestas de personas que dicen 100% de mis oraciones son tan solo para pedirle a Dios cosas para este mundo, mi salud física, los problemas de mi familia, que me quieran más, que tenga más oportunidades, que aumente mis capacidades económicas, que solucione esto y aquello, todo tierra, 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 Egipto, 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 pura idolatría. Es verdad que nosotros le debemos llevar a Dios nuestros problemas, claro que sí, porque es nuestro Dios, el único que de repente puede actuar en forma sobrenatural y hacer lo imposible. Nosotros podemos hacer eso, pero lo importante es que eso no sea nuestra primera intención y prioridad cuando nos comunicamos con Dios, porque eso debe ser lo último que presentamos. Lo primero es alabarlo, adorarlo, darle gracias, pedirle el cielo,
Pedirle, Señor, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Ten misericordia, llévame a tu casa. Sácame de Egipto. No me vayas a dejar acá. No me vayas a dejar en la prisión, Señor. Solo quiero mi libertad. Solo enséñame a amarte y a obedecerte. Esa es la primera oración, la más importante de todas. Pero si nos revisamos bien el corazón, nos daremos cuenta que posiblemente esa no ha sido nuestra primera oración. Nuestras lágrimas y sufrimientos y toda la entrega a Dios ha sido: dame, 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 solucióname, solucióname. Eso ha sido el llanto. Pero ¿dame qué? Dame la solución a mis cosas terrenales. Que si me arregle esto, aquello y aquello. Y por eso hoy las sectas son tan populares, porque eso es lo que ofrecen. Entonces ellas, las sectas, estos pastorcitos, confirman que Dios le va a solucionar sus necesidades. Eso es. Miren que dentro de toda nuestra historia de la iglesia hay cosas extraordinarias que nos sirven como guías. La Virgen de Lourdes, en esa aparición, le dijo a Bernadette que ella no le iba a dar felicidad en la tierra. Y eso que la Virgen le dijo a Bernadette no era solo para Bernadette, esa era una enseñanza para todos nosotros. Así se le aparezca a usted la Virgen, así se le aparezca el cielo entero, nunca le van a ofrecer tesoros en la tierra, nunca le van a ofrecer felicidad en la tierra. Le van a decir: estás viviendo un estado temporal en un estado imperfecto. Acostúmbrate a la imperfección en que vives y sueña, anhela la perfección eterna en Dios, la santidad. Anhela eso, pero ahora no esperes que nada funcione como tú quieres, porque estás viviendo en un estado imperfecto. Y cuando Dios nos quiere moldear, la mano del alfarero llega y hace esto, y duele mucho, porque ocurren cosas que nosotros no quisiéramos que ocurrieran. Pero ¿dónde está el secreto? La fe. ¿Y cómo alcanzamos a aumentar nuestra fe para ser libres? El día que aprendamos a entregarle todo al Señor. Por eso hay un santo que dice: trabaja como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Yo, cuando tengo una situación en mi vida cualquiera, hago todo lo que está a mi alcance, porque hay del perezoso que no hizo todo lo que tenía que hacer. Es el que no puede esperar absolutamente ningún resultado. Pero si nosotros no somos perezosos y hacemos todo lo que tenemos que hacer para solucionar cualquier evento en nuestra vida, de ahí, en el momento que terminamos de hacer todo lo que podíamos hacer, a partir de ese momento se lo entregamos a Dios y nos olvidamos del resultado. Se lo entregamos a Dios, le decimos: está en tus manos, yo ya no puedo hacer nada, hice todo lo que podía, ahora está en tus manos, Señor. Y ahí comienza la fe. Así es como la fe funciona. Y debemos tener absoluta paz, absoluto gozo, esperando la respuesta a la voluntad de Dios. San Pablo nos da un ejemplo de oración. San Pablo nos habla que él se puede enorgullecer de un hombre que fue llevado al tercer cielo y le mostraron cosas que no se pueden explicar, que no se podrían contar en palabras, que de ese se enorgullece, pero de él no se enorgullece y habla de sus flaquezas y habla de un aguijón, a pesar de que el otro que subió al tercer cielo también era él, pero era la persona que Dios elevó, pero estaba hablando de su humanidad y decía que el diablo había enviado un ángel del infierno a atormentarlo, como un aguijón que tenía clavado en su carne, o sea que era algún defecto, alguna flaqueza de San Pablo. Y decía que 3 veces le pidió al Señor que lo aliviara de ese mal, y el Señor le contestó: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu flaqueza. Esa respuesta es muy importante. Primero, la forma en que San Pablo va al Señor 3 veces, y ya ahí terminó de preguntarle, ya esperó lo que Dios le iba a decir, y el Señor no lo curó, el Señor no le quitó ese demonio, el Señor le dejó ese demonio para purificarlo con él, porque más adelante él nos da también claridad de que eso lo hacía humilde.
Si no, él hubiese sido el superapóstol sin misericordia, pero el Señor lo dejó así imperfecto y con esos defectos para que tuviera compasión de los demás. ¿Y qué sucede en nuestra vida? Que hay un límite para las peticiones a Dios. Nosotros le pedimos al Señor y le decimos: Señor, esperamos tu voluntad. Mire la respuesta que Dios le dio a San Pablo, que no lo iba a sanar, pero que él se glorificaba en esa flaqueza. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre y cuando mis defectos, mis pecados sean mi mayor tormento, mi mayor angustia, esa debilidad mía me va a purificar. Por eso mucha gente se desespera, porque tiene que ir a confesar el mismo pecado todo el tiempo, y peor si se lo confiesa al mismo sacerdote, es más humillante todavía. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros aprendamos de que ese humillarnos es lo que nos mantiene dóciles de corazón, porque si nosotros no nos humilláramos así, nos convertiríamos en unas rocas de orgullo y de prepotencia, de autosuficiencia. Por eso el sacramento de la confesión es tan poderoso, porque mantiene esta cabeza agachada y humillada ante Dios. El que no se confiesa se endurece, y es un endurecimiento fatal, porque le hace daño a todo el cuerpo espiritual y por lo tanto después enferma hasta el cuerpo físico. La falta de reconciliación con Dios y con la humanidad y con uno mismo. Por eso es importante localizarnos nosotros exactamente donde estamos. ¿Dónde estamos con relación a nuestra fe? ¿Cuánto miedo tenemos por los acontecimientos futuros? ¿Cuánto miedo tenemos de las consecuencias de nuestros actos? ¿Cuánto miedo tenemos a actuar por miedo a las consecuencias de nuestros actos también? Porque cuántas veces dejamos de hacer cosas y caemos en omisión simplemente porque no queremos perjudicarnos. Hay padres de familia que nunca exhortan a los hijos porque tienen miedo de perder la amistad de ellos y prefieren vivir el respeto humano que el temor de Dios, y hacen un intercambio espantoso. Ustedes se pueden imaginar un padre de familia así ante el tribunal de Jesús, y le va a decir: así de que por el respeto a tus hijos, para que no perdiera la amistad con ellos, perdiste la amistad conmigo, y nunca les llevaste la verdad, y no los exhortaste a obedecer, y no les mostraste la luz, porque tenías miedo de perderlos. Entonces, esta es una realidad para que nosotros descubramos quiénes somos y dónde estamos parados en este momento, si nosotros verdaderamente vivimos del temor de Dios o del respeto humano. El respeto humano es idolatría. Cuando un ser humano tiene el poder de quitarnos la paz, tiene el poder de ofendernos profundamente hasta hacernos heridas, eso quiere decir que lo estamos adorando. Es tan sencillo como eso. Una persona que tenga poder sobre nosotros, lo estamos adorando, porque nadie puede tener poder sobre nosotros sino Dios, porque nadie es, solo Dios es. ¿Y cómo puede dejar una persona que no es actuar en contra suya? Está dejando que las tinieblas lo afecten, porque lo único que lo puede afectar a uno es la relación con Dios. Porque si yo tengo mi relación con Dios clara, la tengo clara con toda la humanidad. Si yo soy obediente a Dios, obviamente que soy una persona que nunca haría nada malo contra el prójimo. Por eso se dice: si nosotros no conocemos el primer mandamiento, nunca podremos cumplir los otros 9. ¿De dónde los vamos a sacar? Es como un esposo puede ser el esposo más increíble de generoso y mantener su esposa y sus hijos pues en las abundancias más increíbles, en las comodidades más impresionantes, pero si no es fiel a la esposa, ¿de qué vale toda esa generosidad y toda esa abundancia y toda esa gran paternidad que provee tanto y que les da tan buen estatus en la sociedad, cuando ese hombre no es fiel y no trae sino miseria espiritual a la familia y pecado? De nada sirve. Por eso es que nosotros, para poder llegar a esa fidelidad y encontrar el verdadero camino de la fe, necesitamos entrar en la fidelidad a Dios. No nos ganamos nada con rezar mucho, con hacer mucho, con ser muy generosos, con obras de caridad, con esto y con aquello, si nosotros no somos fieles.
Hay personas que vienen siempre a misa de domingo y cumplen con los preceptos de la ley, pero son chismosas, envidiosas, son pendencieros, están a toda hora buscando cómo defender sus territorios humanos, son capaces de establecer una pelea inmensa sobre las cebollas y lo que fuera, porque tienen ese amor propio tan encendido que son seres humanos que no tienen amor, sino amor propio, pero están metidos de cabezas en la iglesia y los ve uno a toda hora rezando. Son el escándalo de la fe, no son gente de fe, sino el escándalo de la fe, gente que le puede robar la fe a los demás. Yo conozco mucha gente que se queja de que sus hijos no están con Dios. ¿Y qué será lo que pasa? ¿Qué puedo hacer por ellos? Siempre digo, lo único que puedo hacer por sus hijos es santificarse. No espere que sus palabras hagan absolutamente nada en ellos, porque las palabras no valen nada si no las llevan con testimonio. Si usted no se está santificando de tanta iglesia que tiene, de tanta religiosidad, lo que está haciendo es un escándalo, porque los hijos suyos van a odiar la religión por culpa suya, que se van a dar cuenta de la hipocresía en que vive. Por un lado está de rodillas todo el día, y por otro lado vive las crueldades más increíbles, los abusos a la caridad, la falta de respeto al prójimo y tantas cosas malas que salen de la boca y las actitudes tan horribles, y entonces los hijos están viendo todo eso y se dan cuenta que están al frente de un hipócrita, solo que por respeto a la madre o el padre no se lo dicen, pero eso es lo que tienen en silencio en su corazón. Y muchos hijos no van a la iglesia porque no quieren ser como los papás. Así es. Entonces le cogen miedo a Dios, porque ese Dios no lo entienden. Y esto es obviamente no el caso de todo el mundo, pero es muy común en la iglesia, muy común. Ovejas en la calle, lobos en la casa. Eso es muy común. Y entonces el Señor nos pide a nosotros que para entrar dentro del universo de la fe, que es nuestra salvación, porque cuando hablamos de Abraham, nos damos cuenta que Abraham es el padre de la fe. Y Abraham fue justificado por Dios por la fe, porque él se atrevió a llevar a su único hijo a el sacrificio. Y lo hizo porque Dios se lo pidió. Y no lo dudó, no lo cuestionó, lo llevó. Y ustedes saben que ese hijo, que es Isaac, caminó con la leña al hombro, montaña arriba, y no sabía que esa leña era la leña de su propio sacrificio. Y cuando ya lo iba a sacrificar, apareció el ángel y le dijo que no lo hiciera, porque ya se lo había entregado a Dios de corazón, y Dios no le iba a recibir esa sangre. Y le mostró el carnero que estaba enredado entre los arbustos para que lo sacrificara. Y después la promesa del Señor: te entregaré mi propio hijo, y tendrás una descendencia que no se contaría, porque es tan abundante como la arena en el mar. Entonces, ¿qué podemos decir de esto nosotros? Ustedes saben que esa es una figura. Ese que subió con la leña al hombro representa a Jesús con la cruz al hombro, subiendo la montaña al sacrificio. Entonces, ¿de dónde viene la fe? La fe viene de un pacto que hace Dios con nosotros a través de Abraham, y es que dame tu Isaac y yo te doy mi Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestro Isaac? Nuestro Isaac es todo aquello que tanto adoramos. Nosotros tenemos cosas muy preciosas. Tenemos nuestros seres queridos, tenemos nuestros deseos, nuestros proyectos, tenemos toda nuestra vida, que es un tesoro porque Dios nos la dio. Y debemos honrar todas las cosas que Dios nos dio. No hay nada más precioso que la familia, los padres, los hermanos, los hijos, la familia, los amigos. Esos son tesoros que tenemos nosotros y los apreciamos, y Dios nos los ha dado para que nosotros honremos a Dios a través de ellos. Y también nuestros proyectos en esta vida. Todo eso, nuestra vocación, nuestras propiedades que Dios nos ha confiado, materiales, todo eso es parte de lo que nosotros tenemos, poseemos. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener fe? Todo eso lo debemos envolver bien envuelto y subírselo al Señor al altar y entregárselo. Ahora, no esperando que aparezca el ángel y diga: no lo entregues, mira el carnero que te mandó. No, sino yendo como Abraham, dispuesto a entregarlo todo. Hay personas que dicen: yo me arrodillo ante el Señor y le entrego toda mi vida.
pero una cosa yo no le entregaría, ni a mi esposo ni a mis hijos, ¿qué tal que se los lleve? ¿Sí? Entonces tenemos que empezar en esto. Hay gente que dice, si se muere fulanito, me muero yo, si pasa tal cosa, pasa tal otra. Y bueno, es humano sentir el dolor de la partida de nuestros seres queridos, es humano sentir el dolor de un fracaso económico, el fracaso de un matrimonio, una relación humana, cualquier proyecto. Es apenas humano llorar eso, dolerse de eso, pero no es espiritual, no es divino el apegarse a esas cosas hasta el punto de que perdamos la fe y la esperanza por esos eventos. Entonces la prueba de la fe está en pasar todos esos acontecimientos invicto, sin que le toquen la fe, sin que le quiten la paz, ni el gozo ni la esperanza. Entonces, eso de vivir con la cabeza abajo, atormentados, desesperados por las cosas que están pasando en nuestra vida, ¿cómo se llama? Falta de fe. Esa es una fe muy débil, porque si yo estoy viviendo cosas muy difíciles y ya mi cabeza se agachó y estoy perdiendo la esperanza, ¿qué fue lo que perdí? Pues la fe. Entonces, el Señor quiere que nosotros abracemos la realidad espiritual de la fe, que es incondicionalmente confiar en Dios. Pero para eso tiene que haber un ingrediente muy importante, y es que nosotros debemos reconciliarnos con el Señor 100%. La única reconciliación que puede haber con Dios es el perdón. Si yo no tengo en mi corazón la paz de que he perdonado a todo el mundo por mucho mal que me han hecho, y los he perdonado a todos, no podré tener en mi corazón la paz para decir que vivo en la voluntad de Dios. Una sola persona que yo no haya perdonado en mi corazón obstaculiza el flujo del amor de Dios, y por lo tanto no vivo ni en fe y mucho menos en la voluntad de Dios, y nada fluye con paz y gozo en mi corazón. Ustedes verán personas totalmente amargadas y atormentadas porque llevan dentro de su corazón un resentimiento y lo tienen totalmente justificado, porque es muy grande el daño que les hicieron, es muy grande la ofensa que les hicieron. Yo me acuerdo de un testimonio que escuché en Alemania de una señora arriba de los 90 años ya. Esta señora había tratado de huir de Alemania durante los nazis, iba pasando hacia la frontera de Holanda, pero fue sorprendida por los soldados nazis y quedó con otras mujeres ahí en una celda, y dice que la violaron más de 100 soldados, y la violaban todos los días esos soldados por no sé cuánto tiempo. Y esta mujer hoy es un apóstol increíble, ya tiene casi 100 años y sigue siendo un apóstol inmenso de la iglesia. Yo no podía creer cuando la estaba escuchando, y ella decía: no hay absolutamente ninguna excusa para andar sangrando de nuestras heridas y quedarnos atrapados en las heridas. Dice, nadie puede arrastrar eso, porque precisamente alguien que se considere cristiano es aquel que tiene la capacidad de pararse y seguir cargando esa cruz hasta el momento culme del sacrificio final, que es el desprendimiento de esta vida. Pero dice ella, cómo Jesús le sanó todas esas heridas y perdonó a cada uno de esos soldados que le hicieron tanto mal. Sin embargo, esa señora la ve y tiene cara de ángel. Esa señora parece un ángel, con una sonrisa que no la consigue cualquiera, porque fue una sonrisa que floreció de en medio del dolor más espantoso, y de ahí salió esa sonrisa. Esa no es una sonrisa cualquiera, es una sonrisa de ángel, una hermosura. ¿Pero por qué? Porque esta persona fue capaz de trascender el dolor humano, la tragedia humana, hacia el amor de Dios, y se purificó en ese dolor, y ahora es como un ángel. Por eso no hay nada más hermoso que encontrar los seres humanos que están pasando por cosas bien difíciles en la vida, y que los ve uno con esa sonrisa de esperanza, y que dicen, el Señor sabrá, aquí estoy viviendo lo que Él quiere, y yo lo voy a vivir con mi frente alta, y nada me va a poder quitar ni mi paz ni mi gozo, y seguramente derramaré muchas lágrimas, y seguramente me dolerá mucho,
pero no voy a dejar que me doble. Por eso San Pablo dice, sí, nos pisotean, nos doblan, pero nunca nos podrán destruir. Ni las enfermedades, ni las pruebas de esta vida nos podrán separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y esto es lo que tenemos que tener muy claro para que nuestra fe sea pura, para que nosotros cada día crezcamos más en la fe y aumentemos nuestra fe y seamos tan valientes que le podamos entregar a Isaac al Señor. ¿Cuánta gente no está totalmente desesperada porque perdió el empleo, porque perdió no sé qué, porque perdió esto, lo otro, o perdió un amigo, o quién sabe qué en la vida? Y dice, el Señor viene a decirnos a nosotros, mientras que no me pierdas a mí, no te preocupes, porque lo único que importa es que me tengas a mí, lo demás todo pasará. Ustedes ven todos estos grandes héroes de la tierra, los supermagnates, los supergenios, los supermillonarios, todos pasan para el cementerio. Nadie se lleva nada y nadie sale de la tumba. Por eso el único héroe que tenemos es el que lo llevaron a la tumba y volvió a salir. Ese se llama Jesús. Ustedes por casualidad pensarían que uno puede llamar héroe a uno que se muere y no resucita. Ese no sirve para nada. Ese es un héroe que se muere. Entonces, si queremos tener héroes, tengamos héroes eternos, no héroes que se mueren y se pudren. Tenemos que conseguir aquellos que pueden salir de la tumba. ¿Quién es ese? El único que ha vencido la muerte se llama Jesús. Es el único, nuestro único héroe. Por eso, si queremos tener salud, fortaleza, esperanza, amor, paz en nuestro corazón, prendámonos de la verdad. Y la verdad solo la encontramos en Jesucristo, el único que es el Señor, Yahvé. Ese es nuestro Dios. Y es al único que adoraremos, al único que le rendiremos cuentas, por el único que nos preocuparemos. Lo demás, todo viene por añadidura. Porque si estamos en la verdad cubrirá todo. Todo lo cubrirá. Entonces, ¿cuál es nuestra más grande preocupación si tenemos fe? No faltarle al Señor. ¿Cuál debe ser nuestro más grande miedo? El ofender a Dios. Eso debe ser. Qué lindo sería que nuestra única inseguridad, preocupación, miedo, incertidumbre sería: no quiero ofender al Señor. Eso sería santo, porque eso sería exactamente lo que Dios busca de nosotros, que esa sea nuestra única preocupación. Porque si nosotros somos fieles a Dios, nada ni nadie podrá cambiar el curso de los eventos que Dios tiene preparados para nosotros, porque nadie nos podrá tumbar de la roca donde estamos edificados, absolutamente nada. Y vendrán pruebas muy difíciles y habrán situaciones absurdas, y sin embargo, en medio de todo eso llegará la sabiduría divina y nos dirá exactamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos debemos portar y qué es lo que debemos sentir en nuestro corazón de cada evento de nuestra vida. Pero tienen que tener muy claro esto: ojo con no asesinar al mensajero, porque la mayoría de las respuestas de Dios, la mayoría de los mensajes de Dios nos los manda en la forma más sencilla y absurda. Y casi la mayoría de la gente pierde la solución a sus problemas porque no aceptan el mensajero. Y entonces fallan, porque lo que Dios les mandó a decir no lo quisieron escuchar, porque el mensajero no llenaba los requisitos para yo creerle. Y ahí es donde está el error del hombre, la falta de humildad, de sencillez, de volverse pequeño y de saber escuchar. No crean que el Señor les va a hablar desde una pared o del jabón del baño, como tanta gente que se le aparece la Virgen en las tortillas, ¿no? Pero la realidad es que el Señor nos habla a nosotros a través de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces un niño de 5 o 6 años se para al frente suyo y le da un sermón que lo deja congelado? Y usted sabe que el Espíritu Santo le habló, porque el Señor utiliza un niño, un anciano, un pordiosero en la calle, un enemigo suyo, utiliza a cualquiera para decirle lo que tiene que oír, para cambiarlo, para despertarlo, para alertarlo, exhortarlo. Y así es que habla el Señor. Y como uno es sordo a lo que no le conviene, entonces no escucha lo que Dios le mandó a decir. Estaba leyendo un pasaje del libro Samuel en la palabra de Dios que dice:
David estaba corriendo huyéndole a Saúl, que lo quería matar. No, perdón. David estaba huyendo porque había cometido un pecado muy grave y estaba siendo perseguido. Y había un hombre que lo maldecía. Entonces, los que iban con David querían matar a ese hombre. Y resulta que su propio hijo estaba contra él. David contestó: no podemos matarlo, porque ¿qué puedo hacer yo si el Señor mandó a insultarme con él? Sí, David iba todo arrepentido por su pecado y sabía que todo lo que le estaba pasando era por el pecado que había cometido. Y entonces un hombre lo insultaba, le decía cosas horribles a David, y David aceptó todo, el rey David aceptó toda esa humillación de un súbdito que lo pudiera eliminar en un segundo. Sin embargo, no lo tocó, porque decía: el Señor mandó a que este hombre me insultara. Y esto es tan importante de entenderlo, porque es que precisamente la pérdida de la fe total es cuando nosotros inclusive comenzamos a odiar a nuestros enemigos. Cuando la fe descansa en aprender a perdonar. Y si yo perdono, tengo que amar a mis enemigos, porque mis enemigos me purifican. O sea que para mí, en mi vida, me hacen un favor, me hacen humilde. Yo tengo dos opciones con un enemigo: o lo odio o lo perdono y lo amo, porque me está enseñando una lección. ¿Sí? El enemigo generalmente viene a desenmascararnos, a sacar cosas que no nos gusta que la gente sepa, a escandalizar con nuestra vida o a calumniarnos. No importa cuál sea la acción del enemigo, pero el enemigo tiene un papel que ha sido escogido por Dios. Y el papel es hacernos humildes, hacernos agachar la cabeza. Porque lo primero que el hombre hace con el enemigo es defenderse y atacarlo y tratar de destruirlo. Por eso Salomón, cuando se arrodilló, le dijo a Dios: lo único que te pido es que me des sabiduría, porque mira todo el pueblo que me diste, que no lo puedo contar en millones de años. Necesito sabiduría. Y Salomón no pidió la cabeza de sus enemigos, ni pidió tesoros, no pidió nada. Y Dios le dio la sabiduría, y encima de eso lo complementó con todo lo demás que no pidió. Voy a pedir al Señor su santa palabra para terminar esta reflexión. Y les leo a ustedes de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, desde el versículo 20. Y dice así: estuvo algunos días con los discípulos que había en Damasco, y enseguida empezó a predicar a Jesús en las sinagogas. Decía: este es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se asombraban y decían: ¿pero no es este el que atacaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y que vino aquí para llevarlos detenidos ante los príncipes de los sacerdotes? Saulo cobraba cada vez más fuerza y desconcertaba a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Palabra de Dios. Pero doy gracias al Señor por la oportunidad de haber compartido con ustedes esta mañana de reflexiones, y le pedimos al Señor que aumente nuestra fe y que nos dé la fortaleza para entregar a nuestro Isaac, para que así podamos tener esta purificación de desprendimiento y al final de esta vida nos podamos elevar hacia el Señor, porque no tenemos ataduras en esta prisión de Egipto donde el Señor nos creó. Amén.